Frente de Todos está buscando un acuerdo con la Unión Cívica Radical, tiene el número para modificar la media sanción, pero buscan este acuerdo con la Unión Cívica Radical. ¿Cómo quedaría la historia? Se reducen los plazos de los contratos de alquileres de 3 a 2 años y también podrían estar dispuestos a ceder en el plazo de la actualización bajando de 6 meses a 4 meses. Si esto se da, ¿qué pasa cuando cambia el gobierno y supuestamente la situación política, económica sea otra en el país? La verdad es que es bastante preocupante. Nosotros venimos marcando desde las diferentes asociaciones inquilinas que estamos legislando para una coyuntura, estamos intentando ponerle freno en un escenario particular a la inflación, en el escenario concreto de los alquileres. Intentamos legislar para ponerle freno a la inflación, que es el problema, uno de los problemas de fondo en realidad, y básicamente lo que estamos haciendo es decidiendo quién paga las consecuencias de una economía inflacionaria, y hasta acá lo que nos vienen diciendo con lo que se viene haciendo es que esas consecuencias las vamos a pagar quienes alquilamos, es decir, quienes estamos más desprotegidos y desprotegidas en toda esta coyuntura. Eso por un lado. Por el otro lado, ni hablemos de que son medidas que van totalmente a contramano del derecho, que nos repliegan a una situación anterior, y que además, como decís vos, supongamos que efectivamente se estabilizara la situación económica. Bueno, pues lo que estaríamos diciendo es, más allá de que se estabilice la situación económica, le permitimos al mercado seguir ajustando sobre nuestros ya magros ingresos, que hoy por hoy un alquiler representa más de la mitad de los ingresos de una familia inquilina. Más de la mitad, pero tranquilo, sí, claro. Si Y pensé que hay ingresos informales, sí. Nuestros cálculos informales son casi el 80%, pero como no hay números oficiales, tenemos que hablar con bastante prudencia, porque claramente no es lo mismo las familias que llegan a consultarnos a las asociaciones que el total del universo de quienes alquilan. Claro. Ahora, ¿cómo le está pasando el inquilino hoy? Y la verdad es que mal. El mercado ya de por sí viene imponiendo cuestiones que están totalmente por fuera de la ley, con esta inseguridad que hay respecto de si se modifica, si no se modifica y en qué sentido se podría modificar. Lo que sucede es que, por un lado, hay muchas personas que están especulando, no celebran contratos que estaban ya listos para celebrar, esperando a ver si se modifica o no la ley, y por otro lado muchas otras están haciendo abuso de esto, imponiendo condiciones que están absolutamente afuera de lo permitido. En este momento la ley está plenamente vigente, eso hay que mencionarlo, y ya veníamos con problemas de propietarios, o sobre todo inmobiliarias, hablando en nombre de propietarios, que pedían aumentos por fuera de lo que se había acordado, que apelaban a la buena voluntad del inquilino o la inquilina para acortar los plazos del contrato y demás. Y esto se ha agravado muchísimo desde que no se sabe qué va a pasar. Ahora, claro, porque el tema es esto, se está legislando hoy para el futuro, pero no se sabe qué futuro va a ser. Y estamos a 5 meses de tener, obviamente, otro gobierno, menos de 5 meses. Fíjate, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses y pico y ya tenés un gobierno diferente. Sí, nosotros desde las asociaciones venimos proponiendo, concretamente desde el Movimiento Inquilino Nacional, del que la Red Bonaerense es parte, venimos proponiendo que se le ponga un freno a esto, que podamos realmente visualizar la crisis habitacional en la que nos encontramos y declaremos la emergencia, que se produzca el congelamiento de los precios, de la suspensión de los desalojos, la prórroga de los contratos hasta el 31 de diciembre y que pensemos en un escenario serio de discusión con todas las partes involucradas. Realmente sabemos que hay senadores y senadoras, y antes de esto en la Cámara de Diputados también, quienes hicieron un gran esfuerzo para escuchar a todas las partes, pero claramente no estamos en igualdad de representación, y esto no deja de ser un problema a la hora de pensar soluciones serias. Estamos juzgando una ley que no ha tenido autoridad de aplicación, que se ha transgredido sistemáticamente, porque al no tener autoridad de aplicación tampoco hay a dónde denunciar los abusos de ciertos sectores, y que además no se ha podido implementar plenamente, ni siquiera ha tenido un ciclo completo, porque no nos olvidemos que estuvimos en decreto de necesidad y de urgencia los primeros meses de implementación de esta ley, y así todo le estamos echando la culpa de una retracción de la oferta que comenzó en el 2018, mucho antes de que se implementara, y a una situación coyuntural económica que tiene que ver con la inflación, no con la legislación sobre el mercado de alquileres. Natalia, decís que según el estudio de ustedes como red de inquilinos bonaerenses, ¿el 80% del salario se lo lleva el alquiler hoy?
es más, te hago una cuenta bastante más sencilla de comprender. Históricamente, en el imaginario popular, las personas decíamos, bueno, 2 personas nos juntamos, tenemos 2 sueldos, suponemos que podemos alquilar un inmueble en el que puedan vivir 2 personas. Hoy, con 2 salarios mínimos vitales y móviles, no se puede alquilar un espacio habitacional en el que puedan vivir 2 personas, pongamos por unidad de medida un departamento de 2 ambientes. Bueno, un departamento de 2 ambientes, ya sea en una zona urbana o más alejada, en una zona de las que se consideran barrios más caros o más baratos, aún así supera el ingreso de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Con lo cual es facilísimo imaginar que cualquier persona que quiera alquilar tiene que ganar ella sola más de 2 salarios para poder alquilar. ¿Lo que representaría? ¿Qué monto? Y hoy un salario mínimo vital está en 110.000 pesos, así que pensemos que un departamento de 2 ambientes ronda los 160.000, 180.000 pesos, con 2 salarios mínimos de 220.000 pesos sería en total, podés alquilar y el resto del mes no haces más nada. Bueno, no ahora comes, la pregunta, Natalia, es, ¿qué pasa? ¿Están baratos los sueldos? ¿Están caros los alquileres? Porque cuando vas a la carnicería te pasa exactamente lo mismo. Decís, ¿pero cómo? ¿Yo gano tanto y la carne sale tanto? ¿Cuál es el problema? Sin duda los salarios están desfasados, eso no hay ninguna duda. Tampoco se soluciona legislando los alquileres, el desfasaje de los salarios. Pero además las propiedades han subido muchísimo más de lo que han subido el resto de las cosas. Si uno piensa en cuánto le costaba el alquiler el año pasado a esta altura del año, en cuánto costaba el kilo de elegir el corte de carne que quieras, y hace el traslado de, bueno, cuánto costaba la nalga en septiembre del 2022 y cuánto costaba el alquiler. Y ahora, cuánto cuesta la nalga y cuánto cuesta el alquiler. Y no hablo de contratos ya celebrados donde el índice está regulado, sino del precio inicial del alquiler. Nos vamos a dar cuenta de que la nalga de mínima se duplicó, pero los alquileres triplicaron y a veces cuadruplicaron su valor. Y es un tema donde tenés que ponerte 2 lentes distintos. Si tenés los lentes de inquilino, es la necesidad y urgencia, y si tenés los lentes del propietario, también es la necesidad y urgencia de aquellas personas que viven de ese alquiler, ¿no? Pero con miradas diferentes. Eso sin duda. Nosotros venimos hace mucho tiempo señalando la necesidad de escalonar las medidas. No es lo mismo quien tiene 1 o 2 propiedades y complementa su ingreso con esas 1 o 2 propiedades que quienes tienen muchas propiedades y pueden hasta fijar el valor del mercado. Pero con el ejemplo que yo te daba anteriormente, pensemos, bien, nos ponemos los lentes de ambas partes. Por supuesto, las asociaciones de inquilinos lo que hacemos es ponernos los lentes de quienes alquilamos, ¿no? Pero hagamos el esfuerzo de ponernos del otro lado. Si decimos que el valor de los alimentos, de los medicamentos, de lo que fuera se duplicó y el de los alquileres se triplicó o cuadruplicó, quiere decir que no solo se compensó el valor de otras cosas, sino que aumenta la ganancia. Y mientras tanto los sectores inmobiliarios nos hablan de baja de la rentabilidad. Con un montón de propiedades ociosas. Si bajara la rentabilidad, yo tengo 10 propiedades en alquiler y actualmente estoy alquilando 2, pero no me es rentable, claramente voy a poner el resto para poder recuperar algo más de ingresos. Ahora, si bien siempre hubo algún chisporroteo entre las partes, ¿recordás algún momento como este en lo que hace alquileres? Yo realmente desde mi trabajo no lo recuerdo. Tanta sensibilidad, tanta necesidad insatisfecha por parte de los inquilinos. Tanta zozobra porque no sabes, se te vence el contrato y no sabes a dónde vas a ir, no encontrás, no podés pagar lo que encontrás. Mira, yo sí recuerdo momentos como este y uno de los que te mencionaba recién fue a mediados del 2018, donde la oferta tuvo un pico muy, muy abrupto de caída. No había legislación a la que echarle la culpa, porque también convengamos que esta legislación se la viene sin ser la que nosotros preferiríamos, ¿no? Digo, no la estoy defendiendo porque es la que nosotros preferiríamos, sino que a esta legislación se le vienen achacando cosas que no se le pueden achacar. Y como te decía, en 2018 cayó un montón la oferta y nos encontrábamos con inquilinos haciendo fila para ver una propiedad, con la plata en la mano, intentando entregar más cantidad de meses de alquiler adelantados para ser quienes tuvieran la posibilidad de alquilar esa propiedad, con propiedades que empezaron a cotizarse en dólares en 2018, con propiedades que se alquilaban en conjunto porque no llegaban a alquilarse por una sola familia. Pero es el mismo panorama agravado el de hoy.
Claro, sin duda. El tema es deducir por qué está grabado y también deducir quién tiene la responsabilidad sobre eso. ¿Quién la tiene? Y yo creo que hay una responsabilidad del Estado en, ya sea regular un... ¿Pero quién es el Estado? El Estado, concretamente, lo ejerce, el rol del Estado lo ejerce el gobierno. A ver, uno no puede hacer una ley, no implementarla. Esta ley, por ejemplo, tiene todo un título dedicado al alquiler social, que concretamente habla de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden alquilar sus viviendas, que no pueden acceder a alquilar una vivienda, pero también habla de propietarios que tienen viviendas que no pueden volcar al mercado de alquiler porque, por ejemplo, no pueden afrontar los costos de poner esa propiedad en condiciones, de repararla, de que sea habitable. Bueno, todo ese título de la ley no se ha implementado, no se tomaron las medidas para implementarlas. Y no es un título exclusivamente dedicado a las personas que alquilamos. También es un título dedicado a quienes tienen propiedades y no están pudiendo capitalizar esas propiedades. Gracias. Y hay una responsabilidad. Gracias, Natalia. Vamos a seguir porque, por supuesto, es un temazo en medio de un panorama electoral muy difícil y, por supuesto, la zozobra, ¿no? Lo que decimos, la incertidumbre, que es lo peor que te puede pasar. Porque si vos sabes hacia dónde vas, te podés preparar, podés prevenir. Pero cuando el camino hacia el horizonte es tan incierto, es muy difícil saber lo que viene. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por el espacio y por ponerle voz a este tema. Es Natalia Ranzuglia, pertenece a la Red de Inquilinos Bonaerenses. Ser responsables y serios es nuestra forma de estar y permanecer. María Delia Sebastiani y un equipo de primera por Atlántica.